Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo te pregunto a vos, ¿se puede vivir sin humor? Yo creo que no. Imposible vivir sin humor. Imposible. Por supuesto que hay un humor inteligente, atractivo, y hay otro que a lo mejor no tanto. Pero vivir sin humor, absolutamente imposible. Me acuerdo de algo que me ocurrió a mí hace años. Actuaba el Negro Olmedo en Mar del Plata. Yo era crítico de teatro del diario La Nación. Y había publicado una crítica que no era buena. Bueno, era muy joven y en fin, por ahí me equivocaba, ¿no es cierto? Y Carlos Rottenberg, que es un perro de teatro, me dice, mira, el Negro quiere que vengas a la función de esta noche. Yo le digo, estás loco. Escribe una crítica mala, ¿cómo va a querer que venga? No, quiere que vengas de verdad, quiere que vengas. Bueno, voy. Hizo toda la función, toda, con la crítica en la mano de La Nación. Entonces entraba el facha Martel y le decía, ¿ves lo que dicen de vos, facha? Que sos pura pinta y nada más. Entraba Silvia Pérez y le decía, bueno, de actriz no tenés nada, para mí es una excelente actriz Silvia Pérez, pero en ese momento seguramente pensaba distinto o no me había gustado nada lo que hacía, no me acuerdo. Pero hizo toda la obra improvisando con una crítica de teatro. Con lo cual demostró el Negro Olmedo ser un maestro como aquellos de la comedia del arte italiano, lo que se llamaba la comedia dei Sani, que llegaban a un lugar, a un pueblo, y se ponían a interpretar lo que pasaba en el pueblo a través del humor. Improvisaban. ¿Por qué? Porque hay un punto importante. El humor es cosa muy seria. Es muy seria. Uno se ríe, pero hay todo un camino para eso. Hay un libro extraordinario de Freud, cuyo título es El chiste y su relación con el inconsciente. Hay todo un camino para lograr ese efecto que provoca en el otro. Y el Negro Olmedo, era un enorme improvisador. Improvisaba todo el tiempo. Pero por supuesto, tenemos humoristas notables. Enseguida, en 2 minutos, vamos a hablar con Daddy Brieva, que de humor entiende mucho, ¿no es cierto? Porque incluso cuando no hace humor, hace humor. Yo me acuerdo de haberlo escuchado en Radio Mitre, conducí un programa en Radio Mitre, y yo me reía. No sé si él se proponía hacerme reír, pero me reía. Un humor inteligente, un humor que comunica muchas cosas al otro. Claro está, si yo pienso en mi generación, también pienso en Woody Allen, por ejemplo, en las películas de Woody Allen, en cómo Woody Allen se burlaba, porque ahora cambió mucho, ¿no es cierto? Cómo se burlaba de sí mismo. Y pienso más lejos todavía, más lejos. Pienso en Pepe Biondi, con tanta sutileza para explicar cómo uno se iba al cielo haciendo así, simplemente 2 movimientos de mano y lo explicaba. O pienso en Tato Bores, y ahí te digo a vos que estás mirando televisión, qué bueno sería volver a hacer un humor político inteligente, potente, como el que hacía Tato Bores, por ejemplo. O también, ¿por qué no? Mucho más lejos todavía, la hemos visto en cine, Nini Marshall, que vino a cambiar profundamente aquello que las clases dominantes miraban con desconfianza. Es decir, la típica chica que hablaba mal entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, que el humor, y ni hablar en la historia del teatro, ni hablar si pensás en Aristófanes, ni hablar si pensás incluso en algunas obras de Eurípides, en obras de Shakespeare. Samuel Beckett decía que lo que él hacía tenía que ver con el humor. Yo no lo encuentro exactamente así, pero entiendo que en obras como Final de Partida, por ejemplo, el tema del clown es central. E incluso en su obra cumbre, Esperando a Godot, donde están Vladimiro y Estragón esperando a Godot, y uno se pregunta, ¿quiénes son?
quiénes son Vladimiro y Estragón. De humor se trata otra trama que comienza, por supuesto, así. Bueno, se los dije, está el maestro Daddy Brieva. ¿Se acabó? Está él, maestro. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo sale un humorista que le sale todo tan natural el humor? ¿Cómo fue en tu caso, en tu vida? Vos sabés que yo no... El otro día estábamos hablando de humor justamente en un programa que me habían invitado y a mí me cuesta mucho clasificar el humor. ¿Viste? Humor inteligente, humor verde, humor de situación. Creo yo, que es una definición de un peronista, que uno hace reír y otros no hacen reír. A unos se ríen con unas cosas y otros no. Me parece que esa es la... Y siguiendo con la línea de pensamiento, ¿viste cómo decir panperonismo, peronismo sojero, peronismo federal, peronismo racional, peronismo antikirchnerista? Vos decís, ¿por qué clasificar? El peronismo es sujeto y predicado. No necesita adjetivo calificativo. Y el humor también. Un día me dijeron, no, porque, viste, vos agarrabas y decías, en el almuerzo de Mirta Legrand, iban algunos cómicos y decían, ¿y a ustedes qué los hace reír? Decía Mirta. Y muchos decían, Monty Python. Y vos decís, che, boludo, nadie va a nombrar a Olmedo, a Corona. Digo, queda mal decir que te reís con un humor popular. Te baja la... El almuerzo... Te baja la calificación. El almuerzo, digamos, de Mirta fue memorable. Sí. Yo me acuerdo. Sí. Fue hace mucho y me acuerdo. Me acuerdo de uno de ustedes que dijo, te juro, entretené a la vieja y sigamos morfando. Entretené a la vieja y sigamos morfando. Sí, no, yo no lo podía creer, que hicieran eso. Sí. No, bueno, yo le he dicho más cosas a Mirta, más digo, fuerte, digo, me lo permitía Bueno, yo tengo mucha confianza con ella y ella me ha dado mucha confianza como para que él sabe que me permito decirle cosas y ella se ríe. Y le dije, si hubiese fumado marihuana te hubiese ahorrado mucho quilombo, le dije. Y yo todo así. Y la verdad que le tengo mucho cariño. No, está bien. Están en veredas opuestas ideológicas. Pero las peleas no son personales, Osvaldo. Las peleas no son personales. Digo, yo hay gente con la que tengo mucha onda o que me ha distinguido. Y la verdad que no. Después lo que piensan es lo que piensan. Y podemos juntarnos a actuar sin decir la palabra mágica, ¿no? ¿Cuál es? Cristina era chorra o Macri es un pelotudo. Claro. De ahí se arma quilombo. Vienen los sifonazos y qué sé yo. Claro. Pero si no, se puede alternar laboralmente con mucha gente que es muy piola y que realmente le ha dado mucho a la actuación. Muchachos que están en el bando de enfrente, que son para mí, que los admiro mucho. En el teatro, ¿qué haces estrictamente? Hago cuentos. Hago monólogos de una historia que no ha quedado grabada en YouTube, que no ha quedado, yo digo, yo no tengo grabada la voz de mi papá y la perdí en la memoria. Entonces, a través del ejercicio colectivo de la memoria, uno empieza a contar cosas y la gente entra como en una cosa que dice, ¿te acordás? ¿Me entendés? Entonces, con exageraciones, como lo hago yo y qué sé yo, y entonces se empiezan a contar cosas que... ¿Qué contás, por ejemplo? Y que cuento cosas que tienen los velatorios, que antes se velaban en los pueblos, en los 60, se velaban en las casas, en los living. Bueno, podía ir más a ese living. Vos tenías 7 años, podía ir más a ese living, estaba el muerto ahí. Es verdad, verdad, yo lo viví. Besale la frente al tío Eusebio en el cajón para que la tía Zulma vea que ustedes lo querían al tío Eusebio. Pero nosotros lo queríamos, hija de puta, no me hagas besarle la frente al muerto. Claro. Y
Y bueno, de esas cosas y después cosas que tienen que ver con todo el mundo recuerda al padre de uno afeitándose cantando un tanguito. Ese es el recuerdo de nuestro padre que ya no está, digo, ¿no? Y cuando entras en ese lugar es como imbatible, porque todos vivimos una época de mucha creatividad de nuestra generación, donde éramos felices con nada, éramos tan felices que ni nos dábamos cuenta. Entonces cuando en este mundo pasteurizado y libre de gluten y qué sé yo, cuando vos entras en ese lugar del corazón y de las tripas, quedás medio así, como un cuento en la Andricina. Hay cosas que uno piensa, como vos bien decías, ¿no? Que te salen natural. O sea, que vos entras y ya te ven y se ríen. ¿Es correcto lo que digo? Sí. ¿Esto fue siempre así? ¿Hubo un duro aprendizaje para lograrlo? ¿Fue algo natural? ¿Eras chico y ya hacías... la gente se cagaba de risa con vos? Sí, a mí... Yo creo que el humor me salvó de un montón de cosas. Es mi lugar más seguro. Creo que es el lugar donde puedo vivir y donde me siento seguro. Creo que soy muy inseguro, creo que tengo un complejo de inferioridad muy grande, o lo he tenido, y creo que eso me ayudó a armarme de una estructura como guarda. ¿Me entendés? Entonces, sí, siempre fue así. Tengo una gran irresponsabilidad cuando salgo al escenario. Me chupo un huevo todo, así literal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Claro, digo, salgo así sin red, salgo a ver qué pasa, salgo a, viste, he actuado con grandes actores y actrices que te decían, che, vos te toca actuar tal escena con Cristina Vanega, por ejemplo, una vez que yo se lo conté a Cristina, con Jorge Polaco hicimos una película. ¿Te acordás de Polaco? Claro, hicimos con Cristina Vanega. No, una cosa. Y yo no la conocía, Cristina Vanega. Era Midachi. Una prócer. Claro, pero Midachi, ¿me entendés? Santa Fe. Era como la Cataluna. Claro, claro. Y entonces yo dije, entonces la agarré y le dije, che, Cristina, vos disculpame, pero me dicen que tengo que tener como cierta cosa. Y me parece que se trata de eso, actuar, ¿no? De pararse en la marca que te dice el director, mirar los ojos del compañero y que te salga la tripa. Digo, es así. Después algunos dicen que no, que, viste, yo a mí cuando me dicen, divertite, Daddy, digo, yo me divierto comiendo una sola en casa, acá trabajo. Digo, viste que todos los productores dicen, o sea, divirtámonos, Vamos a hacerle, divirtámonos. No, yo me divierto en casa, tomando mate, rascándome los huevos. ¿Y en Super Daddy trabajás? En Super Daddy no, me divierto mucho. Me divierto porque la gente se ríe. Cuando la gente se ríe y uno le cambia el ánimo, es una cosa linda que Dios me dio y yo lo tomo con mucha responsabilidad. Ahora hablas mucho de peronismo, ¿no? Nunca hablo de peronismo en el espectáculo. No, en el espectáculo no. No. Pero hablaste hace poco de Cristina, tenés una actitud política más expuesta, ¿no? ¿Esto te ha traído beneficios, te ha perjudicado? ¿Viste? Porque la grieta existe, no jodamos. Pero la vida es eso, ¿no? En un mundo injusto, si todos te quieren, algunas de las dos cosas son mentiras. Exactamente. Y creo básicamente que no voy a decir que todos los artistas deberían tratar de cambiar el mundo, porque no me voy a meter en eso. Yo te digo lo que yo creo. Me parece que justamente la justificación en la vida de un artista es poner preguntas donde no las hay, digo, y increpar y preguntar y meter palo en la rueda del sistema y qué sé yo, ¿me entendés? Si yo estoy haciendo una película o una obra de teatro que se llama Fusil de Madre Carraro, Madre Coraje, de Bertolt Brecht, y me dan un premio del establishment, yo dije, algún error cometí. Claro. Algo hice mal. Claro, entonces... bueno, porque el sistema absorbe eso.
Claro. La cosa revolucionaria el sistema enseguida la absorbe. Fíjate las películas norteamericanas. Critican permanentemente al sistema capitalista, pero el sistema capitalista está feliz de que lo critiquen, no cambia. Sí, Profundamente lo no cambia. toman para exportar la contradicción. Exactamente. Sí. Profundamente no cambia. Hacen una película donde los negros son maravillosos, buena gente, y después los persiguen. Y después lo cagan a palo, lo matan y qué sé yo. Los meten presos. Sí. Bueno, son muy así de ir y tirarte con una ametralladora y cuando se vuelven se pone la cosa de la Cruz Roja arriba, ¿no? Sí. Claro, te bombardean y después te tiran meteorite. Exactamente. Y en el teatro, a mí me contaron, todavía no he ido, pero voy a ir, por supuesto, a algún teatro, porque está siempre en distintos lugares, ¿no? Sí. Me decían, el otro día me decían, cuando sale y camina, ya me estoy riendo. ¿Es así? Sí. O sea, sin hablar, sí. apareces y ocurre. Sí, soy como muy gracioso, cuento cosas, miro, me tomo mi tiempo. Sí, Don Pelele hacía una cosa maravillosa que yo se la copié mucho, que después yo lo hice en Drácula, cuando hacía Drácula con Midachi, que era agarrar y salir, y yo lo vi con Alfredo Barbieri un día en Rosario, poco antes de que se muera, y él decía, él salía con una mujer llamada Guadalupe, me parece, que era una chica vedette, y él decía, ustedes están esperando que salga la vedette y salga ahora, y salga en paños menores, qué sé yo, y están esperando eso, y ustedes nos van a contar los chistes que ustedes ya saben. Yo tengo que hacer tiempo para que... Contaba eso. Y vos sabés que... Y se empezaba a quedar callado y la gente se entraba a poner nerviosa, ¿no? Claro, actúa. Entonces agarraba y decía, ya se están cambiando, espera un ratito que ya viene. Ya viene, yo, ¿para qué les voy a contar lo que ya ustedes ya saben? Aburrido, ¿no? Y eso me volvió loco. Yo dije, wow, eso es jugar fuerte. Y lo empezaste a hacer. Eso es jugar fuerte. Y no empecé a hacer eso, digo, pero me empieza a gustar eso de tener esa pausa que ponen incómodo. ¿Viste? Claro. Y además están esperando, están diciendo, bueno, Sí. que actúe, que haga algo. Esto están esperando, ¿cierto? Sí, está lindo, está piola. ¿Te enojaste con Cristina? No. No. ¿Cómo voy a enojar con Cristina si es la mujer que amo? Pero me causa una gracia cuando decís soy perro de Cristina. Sí, Zurro lo dijo, el intendente de Peguajó, y me gustó. Claro, yo soy fanático de los perros. Yo. Sí. Sí, porque en realidad soy de la época... Yo me enamoré de Perón, de Evita, y me enamoré de Néstor y Cristina, y no es... Después no es... El amor no es conveniencia, no es... no... Bueno, no está Osvaldo, pero viene uno que empieza con O también, que se llama Omar, que alguna vez escribió en La Nación. No. Osvaldo, ¿me entendés? Entonces, para el amor y para la militancia no es lo mismo cualquier cosa. Aún aquellos tipos que estén capacitados y que sean dirigentes probos y qué sé yo, no es lo mismo. A lo mejor para la política y la estructura, sí, entre Tatito, Pelusa, de Chaco, de acá puede ser, sí, más o menos mide 14 y con un 2 me llevo 4. Claro. Para mí no es así. Para mí es amor. Y yo me enamoro o no me enamoro. Y con Perón te pasó. Bueno, no te dan los tiempos, digo. Usted que tiene la edad mía sabe que... Te contaban. Te contaban cómo era Perón, cómo era Evita, porque Evita murió en el 52. Sí, pero... Sí. San Martín también, pero sí, te quiero decir... San Martín también, por eso digo que te enamoraste pero... de lo que significan. Y de lo mi que papá, mis abuelos, claro, mi tío, Osvaldo. De cómo cambiaron el ferroviario, digo... Claro. Con mi papá caminaba por la cosa de Chapamalar, con la marcha peronista, íbamos a almorzar, y papá agarraba y cobraba el aguinaldo, decía, me voy a tomar un vino toro, y agarraba y decía, mirá la casa que nos compramos por el plan Eva Perón, el banco hipotecario, pagaba lo que salía particular de 2.40, y papá se le llenaban los ojos de lágrimas, y yo no tuve necesidad de conocer a Perón para saber que el peronismo lo hacía feliz a mi papá. No, y no había miseria, como hay ahora. Ahora hay miseria. Sí. Ahora hay gente que no tiene para comer. El peronismo no ocurría eso. Sí, ahora, el peronismo no ocurría eso. Ahora no hay peronismo. Sí. No hay peronismo. Vos decías
le pedías a Cristina que salga a hablar, que diga algo. Esto, lo leí, no sé si es así exactamente, ¿no? Sí. Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Claro. Sí, es lo que... Porque si no, uno desde la tribuna tiene que andar adivinando. Y por ahí adivinás mal, ¿me entendés? Entonces siempre es más fácil si me dicen la jugada. Claro. Porque después pasa otra. Vos agarrás, alentás, y esperás que el equipo juegue, y entonces el director técnico te dice, vos alentá que acá nosotros estamos haciendo la jugada preparada. Y después termina como el 2015, terminan tirando la tribuna. Y vos enrollás la bandera, y te vas a la B, y te querés cortar los huevos con una Baby-Quig. Y acá los muchachos saben, porque saben de fútbol y saben de irse a la B y todo eso. Y es triste, y uno ya no tiene edad como para andar esperando al mundo mejor. Uno se pone ansioso. Vos decís para los hijos. No, para pero la obligación, digamos que uno, no sé si es una obligación, pero el deseo de cambiar el mundo lo podés tener a los 20 años y a los 80 también. El deseo de que algo cambie. Es decir, de un mundo con mayor distribución. Básicamente es eso. Sí, pero yo no sé qué te pasará vos con la edad. Yo pues me canso un poquito ya ¿viste? Pero vos tenés pelo. ¿Eh? Vos tenés pelo. Sí. Yo no. Sí. Y eso me hace sufrir también. Sí. No, pero tenés bien el cutis. ¿Alguna cosita te pegaste? A mamá no le mientas, mirá que mamá se puso coso y todo, ¿eh? Te digo, en serio. Me falta hacer la teta, pero después ya me hice todo. Jamás. ¿Qué? ¿No? Pues estás muy bien de cara. No, pero es el canal, el maquillaje, ¿no? Ese acá no hay maquilladora. No, pero no sé. Chiste. Decime, mañana ¿dónde actuás? Mañana, pensá. Mañana en Morón. Mañana en Morón. Morón, todo. ¿En qué teatro? En el Teatro de Morón. Escuchá esto. Yo, no lo puedes creer. Yo actuaba en el Teatro de Morón cuando tenía 11 años de edad. ¿Qué hiciste? Y nada. Subí al escenario, actuaba con... El director era Pepe Rillo, Ponferrada. ¿Pero qué hiciste? ¿Hiciste teatro? ¿Hiciste sainete? ¿Qué hacía? Era un pibe que hacía de pibe en las obras de teatro, me acuerdo. Ah, ¿sí? En el Teatro Municipal de Morón. Yo soy de Castelar. Pero es un teatro... Y hay como una teoría de que el crítico que ha sido un gran HDP... Un actor frustrado. No, pero fíjate, después fui al conservatorio y me metí en la cosa teórica. Pero lo que digo es... Ese teatro tiene la puerta por donde se entra, sí. no la de adelante, la de atrás, idéntica a como era siempre. Bajás sí. Y están los camarines. Totalmente. Es impresionante ese teatro. Sí. Me acuerdo, bueno, ahí estuvo Rodolfo Eván, Claudia Lapacó. Sí. Estaba en el Teatro de Morón. Sí. Impresionante ese teatro. ¿Vas a actuar ahí? Ahí estoy mañana. Sí. ¿Y qué vas a hacer? El mago del tiempo. Qué maravilla. El mago del tiempo, que es estos monólogos que yo te estoy contando que hago. ¿Y en el Regina? En la Regina también estoy el de 12 y 13 de mayo, viernes y sábado. También haciendo el espectáculo, que después voy a Uruguay, ando de un lado para el otro. Bueno, C5N, o sea... Y los domingos PPT. Muy bien. Daddy Brieva, gracias, muchas gracias a vos, te veo y te veo siempre que le pones ganas a Inco, así que está bueno. Somos parte del mobiliario del canal, hace 22 años, somos parte de eso. Hágale. Gracias, Daddy, muchas gracias. Felicidades. Daddy Brieva, anda a verlo al teatro, no, en serio, tenés que ir al teatro a verlo, porque en el teatro ocurre de todo, el teatro es la presencia del cuerpo con el otro cuerpo, así que anda al teatro. No te quedes con las notas de televisión. Anda al teatro, haceme caso. Y obviamente, que la vas a pasar muy, pero muy bien. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos. Quizás lo más difícil, lo más complejo, es pensar lo contemporáneo. Porque uno está viviendo en el mundo mientras transcurren muchas cosas, algunas muy difíciles de entender. Por eso, cuando me encuentro con un libro que lleva por título Frente a lo Planetario y que desarrolla un tema que tenemos que pensar, me refiero al libro de William Connolly, de una nueva colección, Humanismo entrelazado y política de enjambres, el subtítulo, habla de cómo nos conectamos con lo no humano
por ejemplo. Recurre, por supuesto, a filósofos contemporáneos y no tan contemporáneos, aunque contemporáneos en la lectura, como Nietzsche, por ejemplo, o Deleuze, por ejemplo. Pero, ¿qué hemos hecho con el planeta? ¿Cómo nos vinculamos con lo no humano? Este es uno de los puntos centrales del texto. Y nos permite pensar lo planetario, y nos permite pensar la teoría del enjambre, porque estamos conectados permanentemente, aún contra la intención o el deseo de estar conectado. Bueno, Collins desarrolla estos temas en profundidad y yo celebro esta nueva colección que tiene que ver con interferencias, que tiene que ver con qué ocurre en el momento en el que vivimos y si percibimos lo que está ocurriendo en ese preciso momento. Es decir, el libro de Collins es pura cotidianidad y pura contemporaneidad. Cambio de tema y me voy a un autor que admiro mucho. Realmente cambia los registros de un libro al otro que no se puede creer, que es Daniel Goebel. Daniel Goebel lo conozco hace mucho tiempo, he leído creo casi toda su obra y no deja de sorprenderme. El rey y el filósofo tiene que ver con Leibniz, un filósofo muy importante que vivió junto a Spinoza, junto a Descartes, vivió en ese periodo, en el siglo XVII, y que dejó una marca muy, muy fuerte, aunque algunos lo odiaban, como se odió a Spinoza, por ejemplo. Bueno, resulta que Leibniz, según el libro de Goebel, va a la corte de Luis XIV para convencerlo de que invada Egipto. Lo que hay es un género que tiene que ver con el género epistolar, donde cuenta cosas con tanto humor, y justo hoy estamos pensando todo el programa dedicarlo al humor, con tanto humor que yo lo leía e inmediatamente me estaba riendo de lo que estaba leyendo. Porque claro, en la corte de Luis XIV todos se creían importantes y todos creían que lo único que contaba en la vida, era estar cerca del rey, pegado al rey, porque el rey sol te va a iluminar, te ilumina. Bueno, sabemos lo que pasó con la monarquía absoluta, pero Goebel ingresa por el humor y lo que logra es una novela estupenda. Así que acordate, Daniel Goebel, y acordate del rey, y lo otro viene seguro, porque es un encuentro entre un rey y un filósofo. El rey y el filósofo, y el rey que no lo quiere atender al filósofo, no quiere saber nada con atenderlo. Bien, cambio de tema y me voy a sentar con Adrián Lackerman, un súper especialista en humor, súper especialista, entrevistó a todo el mundo, sabe todo, así que me voy a callar. Maestro, te escucho. ¿Cómo va? Muy bien. Especialista en humor, guionista. Me he dedicado a eso, a hablar con todos y de distintos géneros y distintos tipos de humor, muy variado. Hay una temporada que empieza con Dolina y sigue con Fátima Flores, digamos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque me parece que también no todos nos reímos de lo mismo, no todos tenemos el mismo tipo de humor y todos los humores son valiosos y válidos, ¿no? ¿Y cómo los vas descubriendo? ¿A través de la observación? Sí. Seguir, algunos los conozco mucho de memoria y otros que no conozco, pero me sumerjo. No sé, por ejemplo, a Fátima Flores, yo no era un conocedor, pero me fui a verla al teatro, a ver su espectáculo. Tal vez nunca había ido a ver una revista y me metí ahí en ese mundo y es muy sorprendente. Todo tiene su fórmula, su forma, su estructura. Es muy interesante. ¿Tenés favoritos? ¿De mis entrevistas? Sí. A mí, haber entrevistado a Dolina fue muy El muy negro Dolina ha venido varias veces al programa. Lo sé, sí. Yo digo que un poco mi podcast de entrevistas fue una excusa para conocer a Dolina, en el fondo. Fue toda una gran excusa para eso, pero después sí, estuve con Carlos Núñez Cortés de Lelutier, con Alfredo Casero, con Maitena. Maitena, te veía recién con Maitena. Espectacular, una persona increíble. Pero Casero es un caso raro, sí, por total. No decir un caso, en fin, extraño, ¿no?
porque él creó un humor absurdo y después se convirtió él en un personaje absurdo. Sí, sí, y hay una característica que es que las personas que tal vez hoy lo siguen a Alfredo no son las mismas que veíamos Cha 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 o sus trabajos. No, a ver, digámoslo, ¿no? Cha 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 era un programa progresista, si se quiere. Sí. Y bueno, y Casero ahora falta que milite en la ultraderecha, ya solo le falta eso. Sí, pero sin embargo yo creo que él lo descubrimos ahora y que él siempre fue medio parecido. Tal vez la época era distinta, pero para mí él siempre fue un poco lo que es ahora, pero no le preguntaban sobre eso. Hay algo que es llamativo, y lo vivimos recién con Daddy, ¿no? Que es raro que a los artistas, más a los que se dedican al humor, se les pregunte sobre su trabajo. Si viene Cristina Vanegas acá, por supuesto que le vamos a preguntar sobre su trabajo. Pero es verdad que muchas veces a los humoristas, cuando los invitan al lugar, los hacen laburar. O sea, acá con Daddy fue una entrevista sobre su trabajo, sobre su experiencia, eso es interesante. Pero muchas veces en la televisión, en los medios, si uno busca a Daddy en YouTube, va a encontrar declaraciones políticas, no sobre la profundidad que tiene Daddy en su trabajo, que tiene un trabajo aparte. Daddy logra hacer reír y conmover, que es una facultad muy difícil de hacer eso. Claro, muy difícil. ¿Cómo distinguís a un humorista? No sé cuál es la palabra, profundo me sale, ¿no? Sí. Pero digo, un humorista que tiene algo más que un humor, no sé, ramplón o chabacano, que tiene algo más. Sí, es raro. Es que también hay una diferencia entre el humorista y también hay uno que puede ser un cómico. Digamos, ahí sería la diferencia entre el que hace su propio material, escribe sus propios chistes, sus propios guiones. Claro, que alguien que tal vez solamente es un artífice o es parte de un engranaje. Que eso también es un trabajo muy arduo, no digo que no es menos, pero sí es verdad que el que escribe sus propios trabajos tiene todo el proceso, escribe el chiste, piensa cómo hacerlo y lo ejecuta. Hay una dimensión un poco más global del asunto. Casi como un stand-up. Por ejemplo, eso podría ser parte, sí, perfectamente, eso. Pero pensaba, cuando hablábamos de eso, pensaba en un tipo como Peto Homenaje. Peto Homenaje, yo lo vi en el Teatro Liceo. En un momento el Teatro Liceo iba a ser un teatro stand-up y lo fui a ver. Sí. Y me divirtió mucho. Muchísimo. Me divirtió mucho. Y vos te das cuenta que hay hasta una oscuridad, hay una cosa muy profunda, aunque diga un texto de otro o que diga algo banal, ves que hay algo ahí, algo que sucede en el momento que es un poco inexplicable también, ¿no? ¿Y por qué te interesó profundizar en el humor? Yo empecé a trabajar como guionista en un programa de televisión y quería investigar, estaba escribiendo humor, ya de por sí era lo que a mí me salía, lo que más me gustaba. Y dije, necesito tener bibliografía sobre humor argentino y no hay tanto. No hay mucho sobre eso. Entonces, pero hemos tenido grandes cómicos. Hemos tenido una trayectoria increíble, desde Nini Marshall para acá. Hoy hablé de Nini Marshall, hablé del Negro Olmedo. Ni hablar, pero justo ahora que hablábamos, Nini fue una revolucionaria absoluta. Bueno, cambió el lenguaje. Cambió el lenguaje, pero aparte, una mujer en esa época escribiendo sus propios libretos. Es una cosa muy extraña, muy revolucionaria. Pero es única. Sí, uno dice, es única. Digo, Nini Marshall, bien. Y alguien la suplantó a Nini Marshall, yo no encuentro, no sé. No, yo creo que ahí Maitena hizo una diferencia. Por ejemplo, yo creo que está es una de las próceres del humor gráfico argentino. Ni hablar de como mujer, sino como gráfico, dentro del humor gráfico. Bueno, sí, es verdad. Tute también, Caloi, claro, ¿no es cierto? Sí, y Quino. Quino, sí. Bueno, mi amigo Rep. Que en cada feria del libro internacional se sienta y hace un mural y pinta y es muy divertido y muy inteligente. Sí, muy inteligente. Pensaba en el humor político. ¿Por qué hay tan poco humor político? Para mí hubo un cambio muy fuerte, diría que del 2003 para acá, ya que previamente el humor político tenía como un objeto de burla que era la política. Y eran todos los políticos. Digo, la lógica es Pinti, pensarlo. Pinti... Claro, salsa criolla. Claro, salsa criolla tenía los radicales, los peronistas. Sí. La lógica era que siempre la política era sucia, era mala, y siempre el objeto de burla terminaba siendo los políticos y la política. Cuando empieza en la sociedad una valoración desde a partir del 2003 con la presencia de Kirchner, la política deja de ser una cosa para tomarse en burla
y se resignifica con el humor político, con humoristas militantes, ¿no? Como una cosa de un humorista que va a hacer chistes al otro lado de la grieta, pongámosle, para hacer... Claro, pero ahora también algunos políticos son cómicos, ¿no? Cuando hace poco, no la voy a nombrar, ¿no? Pero se le ocurrió que Chilaver fuera intendente de La Matanza, esta señora, Sí. ¿no? Bueno, Chilaver, pequeño detalle, por si no sabes, sabes más que yo de Chilaver, seguro, vive en Asunción y quiere ser presidente del Paraguay. Sí. Ahora, si Chilaver, si alguien sea un político, en este caso una política, se le ocurre que sea intendente de La Matanza, bueno, o es un chiste o es un acto de locura absoluto, no se puede entender. Sí, aparece el humor involuntario ahí, Exacto, ¿no? el humor involuntario. Sí, aparece ahí el humor involuntario. Sí, es verdad que lo peor que pasa ahora es cuando los hacen hacer chistes a los políticos en las redes sociales, como si fueran humoristas, y nada más extraño e incómodo que ver a alguien que no se dedica al humor intentándolo. Se lo ve mucho, bueno, ni por al intendente de la ciudad en TikTok tratando de hacerse gracioso, y ahí genera una incomodidad fuerte, Claro, digamos. claro, Es importante. porque no es su oficio, no es su trabajo. Y no es su trabajo. ¿Cómo trabajaste en las redes? ¿Cómo trabajo yo como usuario o como...? No, como con el humor, Sí, como autor, como guionista. sí, yo muestro mi trabajo a través de los podcasts, salen a través de Spotify, de YouTube, y después utilizo mis redes sociales para poder comunicar mis trabajos más que nada, y también me interesa mucho ver lo que pasa ahí relacionado al humor. Digamos, Twitter es un lugar espectacular para ver situaciones de humor, porque lo más interesante que pasa ahí, Osvaldo, es que las personas más graciosas que están en las redes sociales no se dedican al humor. En general, los mejores memes, esas cosas, las hacen tipos que están en una oficina, trabajando de otra cosa, en un call center, y eso hace como... Es espectacular eso. Yo no soy un entendido del tema, pero me divierte mucho con el fútbol. Sí. Cuando juego un partido y salen los memes de River y Boca, Sí. son muy ingeniosos, muy ingeniosos muy siempre, ¿no es cierto? Sí. Y eso es gente... Eso también habla de un país que está muy vinculado con el humor. En cualquier lado aparece gente muy graciosa, y en general siempre cuentan los humoristas mismos que en su grupo de amigos más cercano, el humorista profesional no es el más gracioso del grupo. En general, siempre hay otro que, trabaja en un banco, que es más gracioso. Que contando chistes es muy bueno. Sí, y pasa algo que es medio transversal en la Argentina, porque si bien no es lo mismo un humorista porteño que uno de Tucumán o uno de Córdoba, es verdad que hay algo transversal en la Argentina que es la ironía. La ironía es algo muy clave del argentino. Y la ironía tiene tanto que ver con el humor, tanto que ver. Sí. Y es un arte, es muy lindo, a mí me gusta mucho. Creo que es algo transversal porque muchos humoristas con los que he charlado me dicen que han ido a Ecuador o a otros lugares de Centroamérica y que no captan la ironía de la manera que nosotros estamos tan acostumbrados. Es algo muy normal salir y que llueva. Claro, y hacer un chiste sobre el calor que hace. Y en realidad los miran raro con eso. Exactamente. Sobre todo en Estados Unidos también. Son como muy... no hay metáfora, ¿no? Claro. Entonces, si yo digo un día que hace un calor terrible, digo, me pongo la bufanda, no lo entienden. ¿Por qué se va a poner una bufanda? Claro. Dicen. Hay algo de eso que es muy de Argentina, es algo muy interesante y transversal de todo tipo de humor, más complejo, desde Lelutier hasta Pirachi, que aparece ese factor de la ironía que a mí me parece muy interesante. Y también está pasando algo ahora que me llama la atención, que es que antes en el teatro independiente, yo recuerdo que a mí me han llevado a ver a Pompeyo Udibert y el humor no estaba presente en esos sectores. Era algo más solemne y más fuerte. Hoy en día hay las humor, Petróleos hay humor, hacen las muchísimo Petróleo. humor, las obras de Lorena Vega, los trabajos de Rafael Spregelburg. Bueno, Rafael está ahora mismo. Por eso ¿sí? lo menciono también, con mucho humor. Y ahí se puede hablar también del humor como una cosa seria. Muchas gracias, Adrián. Un placer. Muchas gracias. El humor es el tema del programa y en instantes vamos a conversar con Rafael Spregelburg. Por supuesto, en otra trama ya venimos.
Yo creo que nada del amor me produce envidia. Creo que tiene 8 temporadas por lo menos, 8 temporadas. Y uno, frente a este espectáculo, siente primero la admiración por esa actriz notable que es María Merlino, ¿no es cierto? Después por el texto de Santiago Loza, la dirección de Diego Lerman, y aquel célebre cachetazo que seguramente no ocurrió, o sí ocurrió, no lo sé, de Libertad Lamarque a Eva Perón, nada menos que Eva Perón. Y entonces, claro, ese universo de canciones que en este caso serían antes de esa fecha, porque son canciones de los años 30, no sé cómo, pero se produce esa magia que produce el teatro. No sé si la viste, porque 8 años es bastante tiempo, pero si podés, no dejes de verla. Creo que quedan pocas funciones, y es, mira, curioso, creo que es también en el Teatro Astros, y está Spregelburg con nosotros, que también Infernos en el Teatro Astros. Cambio de tema, me voy a otra autora, en este caso Gabriela Romeo, y una historia que tiene que ver con enamorarse de una marioneta, querer sembrar hasta la discordia en un matrimonio a partir de esa marioneta de Cabecita de papel maché de Gabriela Romeo, con dirección de Claudio Martínez Bell y 2 muy buenas actuaciones, una de Román Lamas y de Mara Mantelli. Excelente lo que logran, pero también pensar en el fantasma, pensar una pareja, qué es lo que se interpone, qué es lo que habita de pronto la intimidad, en este caso un fantasma que es un títere que nos permite pensar en otras cosas más allá de la anécdota. Yo podría decir, no se puede vivir sin algún fantasma que nos acompañe, que nos asista, que nos aguijonee, que nos perjudique incluso. Pero pensar la teoría del fantasma a partir de este texto de Gabriela Romeo no es una cosa descabellada para nada. Es en el Beckett Teatro. Y por último, algo que conocemos todos, que es el antiperonismo, el gorilismo. En este caso, Los Otros Duarte, que me gustó muchísimo, tiene que ver con los Duarte que no eran conocidos, que no eran Eva Perón, eran medios hermanos de Eva Perón. Y aquí te encontrás con actuaciones notables, la obra de Gastón Quiroga, a quien no conozco, aclaro, la dirección de Marcelo Velázquez, y 3 actuaciones impecables. Cecilia Sgariglia, impresionante lo que hace Cecilia Sgariglia, en el papel más ingrato, te diría, porque es una gorila de manual, insoportable. Guillermo Flores y José Manuel Espeche. Pero la obra, la dirección, lo que ponen al descubierto es la mediocridad de ese pensamiento común, donde la otra, en este caso, Eva Perón, es mala, fea y sucia, todo junto. Y ni acercarse a ella. Es lo peor. Siempre. Pero era media hermana, eran medios hermanos. O hermanos, para mí hermanos, ¿no? Pero digo, así aparecen en la obra. Muy buena actuada y pone al descubierto algo que ocurre actualmente, que es esa grieta donde lo importante es destruir al otro, no pensar en qué significa el otro o qué te dijo el otro, no, sino destruirlo, odiarlo, crear el sentido común, que en realidad es el peor de los sentidos generalmente, ¿no? Crear un sentido común, en este caso en contra de Eva, que es la gran protagonista de la obra, aunque en ningún momento, por supuesto, aparece Evita Perón, sin embargo es la gran protagonista, todo gira en torno de Eva. Acordate, Los Otros Duarte en el Teatro del Pueblo. Bien, camino muy pocos metros y me encuentro con alguien que admiro, dramaturgo, actor, Rafael Spregelburg. ¿Cómo va? Muy bien. Bien. En Inferno yo me divertí mucho también. Es decir, me sale como título El humor es cosa seria. ¿Qué pensás vos? Que sí. No sé qué es lo serio, pero tampoco sé qué es el humor, así que por ahora Pero en pienso tus que obras sí. hay humor.
hay humor en mi manera de pensar, supongo, no sé si en mis obras, lo traslado de mi naturaleza. Yo no creo en el humor como un condimento para aligerar el producto, ¿no? Me parece que es una manera de ejercer una forma de estar en el mundo. Se puede solemnizar o se puede tener una mirada más piadosa, más lateral, más vinculada al humor. En Inferno, ya cuando están vestidos vos y tu compañero de trabajo igualitos los dos, ya me río. Bueno, ya me río. O sea que hay una idea de construir algo que tiene que ver con el humor en Inferno. Sí, digo. bueno, hay un efecto que está un poco buscado con Guido Los Santos, que es que se me parece mucho. Es verdad, parecen mellizos. Nos hemos dejado este bigote que nos hace todavía más parecidos. Bueno, esto lo decía Pascal, ¿no? Dos rostros no son graciosos en sí mismos, pero dos rostros que se parecen ya producen una gracia. ¿Por qué? Porque pone en primer plano la distorsión, el no ser exactamente lo otro. Entonces, esa aparición del parecido produce humor. Uh-huh. ¿Y vos percibís que en tus obras, como yo percibo generalmente en las que recuerdo, hay humor o no? ¿O no percibís eso? ¿O no te parece? Sí, bueno, a ver, insisto en no pensar el humor como un condimento, como una secuencia de gags. ¿Cómo está actuando ese muchacho ahí, por ejemplo? Bueno, pero eso es claro, porque está lleno está actuando de una manera, con un estilo. Claro, o este loco, este loco bueno, que hace música obteniendo del éter, de la electricidad del ambiente, con unos sintetizadores. A ver, para mí el humor tiene que ver con, nos reímos de aquello que no se puede. Claro. Pero si tratamos de definir qué es lo que no se puede, no es lo que no se puede porque está prohibido y entonces es gracioso reírse porque de esto no se puede, sino que no se puede porque todavía no tenemos categorías verbales para hablar de eso y por eso nos reímos. Arthur Koestler dice que la risa no es sino un reflejo de lujo, ¿no? Es lo que uno hace para aliviar una tensión. Así como cuando a uno te van a pegar y te hacen así, uno tiende a cerrar los ojos. Eso es un reflejo para defenderte. Bueno, la risa es un reflejo también para defenderse. Es un reflejo que libera la tensión acumulada por los músculos ante una imposibilidad de tener una categoría que verbalice lo que te está pasando. Bueno, está el famoso pozo. Si te caes en el pozo y no te veo, es una tragedia. Si salís enseguida, me río. Sí, entre otras cosas. También te podés reír antes de saber si podés reírte o no. Esto depende de la ética de cada uno y sobre todo de si creemos que reírse está mal, porque esa es otra cuestión, ¿no? No, está bárbaro. Si nosotros, no, bueno, pero reírse de lo que no hay que reír. Claro, ¿dónde se cuentan los mejores chistes? En los velorios. En los velorios y en presencia del fiambre. ¿Por qué? Porque ahí es gracioso porque no se puede. No, ¿Y por qué queremos hacer lo que no se puede? A mí me parece que esto es una traslación de una otra cosa, ¿no? De aquello de lo que no puedo hablar, porque me es desconocido y por lo tanto todavía no tengo una categoría verbal. Cuando lo descubro, ese descubrimiento produce una tensión que genera la necesidad, así como los lémures que parece que cuando están estresados corren cientos de kilómetros para aliviar esa tensión, el humano ríe. Otras especies parece que no ríen porque no tienen capacidad simbólica. Está completamente ligado a la capacidad simbólica. La Hay un libro extraordinario que es El chiste y su relación con el inconsciente, de Freud, ¿no? Y hablaba del libro al principio. Hay otro libro que creo que es La risa de Bergson, que es La risa de Bergson, ¿no? Es decir, cuando yo digo es una cosa seria, digo, hay un humor muy superficial, muy ramplón, muy de superficie. Y hay otro humor, bueno, vos sos un hombre de teatro, el humor de Molière, el humor de Aristófanes, que tienen muchas más capas de lo que parece, ¿no? Y me parece que por ejemplo, El Inferno, que es tu obra, hay un humor en los cuerpos, hay un humor en la manera en que los cuerpos se acomodan en el espacio, hay un humor en el vestuario también, ¿no? Me parece que eso ocurre, por lo menos yo como espectador lo vi. Anda muy bien Inferno, está en el Teatro Astros. Sí, estamos en el Teatro Astros, en principio hasta fin de junio, con algunas giras y otras cosas, pero anda muy bien. Sí, pero insisto con esta definición de humor. Yo no es que diga, vamos a hacer lo más cómica posible. Me parece, en principio yo creo que el hecho de estar diciendo ser alguien que uno no es, ya de movida es gracioso, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo vas a estafarme esta vez? Y te voy a volver a estafar, voy a hacerte creer que soy alguien que no soy. Esto es lo que hace el actor cuando actúa. Pero también el actor cuando actúa hace otras cosas más. Por ejemplo,
derrota la muerte, lo efímero del momento que desaparece. Entonces, cuando uno percibe la seriedad de todos estos asuntos efímeros con los que trabaja el teatro y la ligereza con la que son tomados, con la ingenuidad, la vulnerabilidad de los personajes que, afrontados esa situación de finitud, no lo saben, esto es en sí mismo gracioso. Inferno, por ejemplo, tiene la estructura de una pesadilla. Uno en una pesadilla se ríe en las pesadillas. Viste que es difícil pensar que la pesadilla es algo cómico. Más bien parece, o por lo menos lo que recordamos, claro, lo que le contamos después al analista es lo traumático. Lo traumático. Lo cómico en general, ¿por qué uno no se ríe? ¿Qué control y qué descontrol tiene uno? A mí me parece que precisamente la risa es la pérdida del control. Cuando hay demasiado control no hay risa, pero cuando no hay ningún control tampoco hay risa. Es el momento de quiebre ante una categoría. Este pobre hombre al que despiertan las catequistas en Inferno está en calzoncillos porque está durmiendo y tiene que sostener unas situaciones filosóficas en calzoncillos. Esa vulnerabilidad, vos decías, el vestuario es gracioso. Claro, uno dice, no querría tener esta escena con este vestuario. Entonces, ese desfasaje produce risa. Actor, director, dramaturgo, impresionante. Bueno, es un fenómeno muy común en mi generación. A mí no me impresiona tanto. Somos muchos los que hacemos esto en este país, ¿no? Pertenezco a una generación que creyó entendiendo que el teatro era una sola cosa. Sabes que en el posdrama esto es una tendencia cada vez más difundida. La teatralidad es un asunto que, bueno, uno puede querer desarrollarse más en el ámbito de las letras y escribir ese texto, pero darle terror, plantarse en el escenario. Pero ¿qué pasa cuando uno es actor, como es mi caso? No encontrás las obras que puedas representar, primero porque otros las hacen mejor, los clásicos u otras cosas. ¿Para qué me van a necesitar a mí? Pero sí me doy cuenta que hago muy bien eso que yo concebí. De a poco te empezás a fogonear en tu propio lenguaje, después descubrís que a ningún director le interesa tanto montar tu obra como a vos mismo. No es que no les interese, no les interesa tanto. Entonces, en definitiva, vas por ese camino en el que terminás haciendo las tres cosas. Por supuesto, está buenísimo formarse en estas tres semi-autonomías, ¿no? No es que digo, hacelo porque es mejor. Yo lo que digo es que es natural. Claro. Lo que el actor entiende de la teatralidad es tanto o más profundo que lo que puede entender el director, claro que sí, o el autor en su escritorio, ¿no? ¿Cuándo va Inferno? Pasemos el chivo, por favor. Inferno va los jueves en el Teatro Astros, a las 20:30. 20:30 en el Teatro Astros, pronto se van de gira, pero nos falta un mes largo. Bueno, nos vamos una semana, no interrumpimos las funciones, metemos un viaje a Quito ahí, a un festival y luego volvemos. Sí. Rafael, muchas gracias, muchas gracias. Anda a ver Inferno, no te quedes con la conversación, anda a ver Inferno al Teatro Astros. Es un teatro inteligente, profundo, bien interpretado y también, en mi opinión, muy divertido. Nos reencontramos, por supuesto, en una semana, como siempre, para hacer otra trama por la televisión pública. Muchas gracias por elegirnos.